Hola queridos usuarios y usuarias, el día de hoy, día lunes, vamos a realizar la última clase o sesión del taller de resolución de conflictos. En esta sesión vamos a abordar un tema que ha sido tocado a lo largo de las sesiones y que también ustedes han consultado con respecto a eso en cuanto a qué hacer para resolver un conflicto. Muchas veces nosotros tenemos maneras de abordar los conflictos que no son las más adecuadas, ya sea porque terminan en discusiones muy grandes, terminan en contextos donde uno termina diciendo cosas que en realidad no sentía decir. Van surgiendo diferentes situaciones que al final no se aborda el conflicto de la forma en que debiese. La semana pasada vimos algunas actitudes que la gente tomaba, perdón, la semana anterior vimos actitudes que las personas tomaban frente al conflicto que no eran las más recomendadas, o sea, el hecho de aislarse, el hecho de no querer como hablar las cosas, el hecho de aceptar cosas aunque uno no esté de acuerdo. Vimos algunas actitudes que no eran las más adecuadas ni saludables para abordar un conflicto. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente aprender de qué debo hacer cuando tengo un conflicto con alguien. Y en este sentido vamos a pasar como al primer paso. Y el primer paso es reconocer y aceptar las emociones propias y las de otros. Es decir, yo tengo que reconocer y aceptar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está sucediendo en este conflicto. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo enojo. ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que en realidad me molestó de la situación? Y también la del otro, cómo el otro se sintió, porque muchas veces solamente somos capaces de reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero no pensamos en cómo se sintió el otro cuando yo le dije tal cosa o cómo se sintió el otro en esta situación. Quizás el otro tenía otra intención, quizás el otro estaba pensando en otra cosa, quizás el otro en realidad hizo lo que hizo porque me quería cuidar y no porque en realidad me quería hacer sentir triste o enojado o avergonzado. Entonces es importante reconocer qué es lo que yo siento y también qué pudo haber sentido el otro. Ese es el primer paso. Uno tiene que identificar la emoción. Y la emoción no es sentirte mal ni sentirte bien. La emoción es un abanico enorme de opciones. O sea, puedo sentir tristeza, puedo sentir amargura, puedo sentir ira, puedo sentir pena, puedo sentir rabia, puedo sentir molestia, puedo sentir enojo, puedo sentir arrepentido, puedo sentir muchas cosas y todas esas emociones que muchas veces nosotros las conceptualizamos, las llamamos estar mal o estar bien, no es lo mismo. Entonces uno tiene que en primer lugar identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que sentí en el momento del conflicto. ¿Sentí miedo? ¿Sentí molestia? ¿Sentí vergüenza? ¿Me sentí quizás incómodo? ¿Me sentí vulnerado? ¿Cómo yo me sentí en ese momento? ¿Cómo se sintió el otro? Y a partir del reconocimiento de la emoción, también tengo que reconocer mi pensamiento. ¿Qué yo pensé en este conflicto? Porque muchas veces nuestro pensamiento que tenemos es, es que el otro tiene la culpa. Es que el otro me hizo sentir mal. Yo todavía me acuerdo que una vez le escuché eso a una persona, bueno, más de alguna, pero en este momento me acuerdo específicamente de una persona que me dijo, es que mi hermana me hace eso. No, tu hermana tiene una vida aparte de ti. Y ella quizás en su vida aparte hizo una cantidad de cosas que a ti te afectaron, pero no es que tu hermana tenga la culpa directa de que a ti te haya pasado esto. Entonces, muchas veces interpretamos los conflictos de manera tan personal y se nos olvida que el otro tiene una vida aparte de uno. Se nos olvida que su intención directa no fue hacernos sentir tristes, no fue hacernos sentir avergonzados. No, su intención quizás era otra, quizás simplemente no pensó en ese momento en lo que estaba haciendo, no pensó directamente en cómo eso me podía afectar y eso nos llevó a tener un conflicto. ¿Cuál es mi pensamiento frente a lo que sucedió? ¿Cómo yo interpreto esta situación? Entonces, por un lado, tenemos una parte de identifico mis emociones y el segundo paso, identifico mis pensamientos. ¿Qué yo creo que sucedió? ¿Por qué pasó esto, lo que pasó? Entonces, ahí vamos en un segundo paso, de empezar a pensar, ok, ¿qué es lo que sucedió aquí? El tercer paso es no atacar, sino que describir lo que a usted le ha sucedido. ¿Qué me sucedió? Si yo, por ejemplo, converso con alguien
No sé, voy a poner algo muy absurdo como ejemplo, pero son situaciones que pasan en el día a día. Yo me compré un pastelito y lo dejé en el refri de mi casa. Y de repente voy en la noche, voy que ganas, o al otro día que ganas de tomar un cafecito con un pastelito y voy y no está. Y yo llego y le digo a mi papá, pucha, es que tú me hiciste sentir súper mal, o tú llegaste y te comiste mi queque, eriste, no sé, pues erí súper egoísta. Yo a esa persona la estoy atacando en ningún momento, le estoy diciendo cómo yo me sentí con la situación. ¿Y qué es lo que genera que si yo a alguien le digo, oye, eres súper egoísta, te comiste mi queque, o te comiste mi pan, o te comiste tal cosa, la otra persona lo que va a hacer es que se va a poner a la defensiva, porque en el fondo lo que estoy haciendo es la práctica de atacarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del otro? Defenderse. Y frente a la defensa del otro, yo lo voy a seguir atacando y el otro se va a seguir defendiendo y probablemente me va a atacar de vuelta y al final se va a generar un círculo entre ataque y defensa. Nunca se va a llegar a resolver este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es hablar de cómo uno se sintió, de cuál fue mi percepción frente a la situación. Oye, ¿sabes qué? Sería muy distinto decir eso, lo que yo les ejemplifiqué recién, a decir lo que voy a expresar ahora. ¿Sabes, papá? Me molestó mucho que te comieras mi pastel porque yo en realidad me lo había comprado y yo tenía muchas ganas, venía con todas las expectativas de llegar a la casa y comerme ese pastel y ahora me doy cuenta que tú te lo comiste. Entonces, por favor, te pido que en una otra oportunidad no hagas eso, sino que preguntes de quién es. Y si alguien te responde, oye, es mío o es de mi hija o de quien sea, no lo hagas, porque en el fondo no lo compraste tú, lo compré yo. Por una zona, te estaba antojado, lo que sea, pero yo deseaba hacerlo. Eso es muy distinto a expresarlo de la manera en que yo lo expresé recién. Porque la manera en que yo lo estoy expresando ahora, yo estoy abriéndole mi corazón a alguien. Y de verdad, abrir tu corazón a alguien genera una reacción muy distinta a que atacar a ese otro. Yo estoy hablando de lo que yo he sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, uno tiene que aprender también a expresar lo que a uno le gustaría. Uno no puede simplemente apuntar con el dedo a alguien y decirles, oye, ¿sabes que tú haces esto y esto y me carga? Si yo no les doy una opción de cómo debería actuar. Y eso es algo que en realidad los padres hacen mucho con los hijos, sobre todo cuando son más pequeños o son niños, mucho más que con los adolescentes. Cuando le dicen es que tú no te portas bien, el niño no sabe qué es portarse bien. Yo no le estoy dando ninguna opción de cómo debería hacer las cosas. O sea, al final le prohíbo cosas, pero no le expreso cómo deberían ser las cosas o cómo a mí me gustarían. Y eso muchas veces también recaemos como adultos mayores en tomar esta actitud de enojarme, de molestarme, de muchas veces como aislarme, no decir nada, y el otro se da cuenta que algo me pasa, pero nunca le digo cómo me sentí, nunca le digo qué es lo que pensé, nunca le expreso cuál fue mi sensación en ese momento y sobre todo nunca le digo al otro, ¿sabes qué? A mí me gustaría que fuera de esta manera. A mí me gustaría que cuando me hablaras, por ejemplo, no me gritaras o no me alzaras la voz porque cada vez que lo haces me siento atemorizada, me siento vulnerable, siento miedo en ese momento. Cuando tú alzas la voz, siento que me estás retando y eso me hace sentir súper triste porque siento que no me tratas con amor, siento que no me tratas con respeto. Eso es muy distinto a que alguien cuando me esté gritando yo me ponga a gritarle más. Porque en el fondo le estoy diciendo al otro, ¿sabes qué? Esto es lo que me está pasando. Esto es lo que me está afectando, de lo que tú estás haciendo, esto me sucede. Cuando tú actúas de esta manera, yo me entristezco, cuando tú actúas de esta manera, yo me siento pasada de llevar, yo siento que no me respetas, yo siento que no te importo y me gustaría que hicieras esto. Me gustaría que, por ejemplo, ya no entraras a mi pieza sin tocar, porque en realidad me incomoda que lo hagas, siento que estás transgrediendo algo importante. Eso es una manera de abordar un conflicto que al final igual se está abordando lo que está pasando, pero no llega a una discusión. Entonces vamos a retomar los pasos para que aprendamos cuáles son los pasos. Primero, identificar lo que yo siento y lo que pueda sentir el otro. Dos, identificar qué es lo que estoy pensando, qué me pasó con el conflicto, qué pensé, cuál fue la responsabilidad, quién tuvo la responsabilidad, qué grado hubo de responsabilidad aquí en este conflicto. Tres, describir lo que a mí me ha sucedido, lo que yo he sentido, lo que yo he pensado, lo que yo creí que quizás pasaría.
Quizás mi molestia es porque yo pensé que las cosas iban a ser de otra forma. Y cuarto, cómo me gustaría que las cosas fueran. Esa es la forma de abordar un conflicto. Y ahora vamos a aplicar lo aprendido. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Vamos a poner dos casos. Y en cada caso ustedes me van a dar una solución de cómo se podría abordar el conflicto de mejor manera. Caso uno, se produce una discusión de pareja. La mujer en este caso está molesta porque esta persona, que es su esposo, tiende a trabajar hasta tarde o trabaja algunos días hasta tarde y nunca le avisa cuando sale del trabajo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Le grita y le dice, es que tú nunca avisas cuando sales tarde del trabajo. ¿Qué genera el grito? Generalmente genera más grito. Entonces, a ustedes les pregunto, ¿cuál sería una manera adecuada de que esta mujer le exprese a esta persona lo que está sintiendo, lo que está pensando o lo que está sucediendo sin llegar al grito y decirles que tú nunca haces esto? Caso uno. Vamos por el caso 2. Un padre le está gritando a su hijo, muy molesto, y le dice, te explico las cosas una y otra vez y no entiendes. ¿Cuál sería una manera de que un padre le podía explicar a su hijo manifestar esto mismo de una manera que sea saludable y correcta? Esos son los dos casos. Quedo atento a sus respuestas y además les informo, ahí sí, además les informo que esta va a ser la última sesión del taller de resolución de conflicto y que vamos a retomar las actividades de este taller que en general hacemos con Claudia, en el fondo de los talleres del lunes, cuando volvamos el próximo año, es decir, en enero. ¿Eso qué quiere decir? El próximo lunes no va a haber taller, no le vamos a enviar taller con Claudia. Ya en enero vamos a retomar los talleres. Y es porque tenemos que partir con un nuevo taller y dependiendo de la situación que se vaya dando a nivel país, o sea, del plan paso a paso, vamos a ver cómo vamos a ir retomando los talleres, ¿ya? Así que vamos a quedar atentos a la nueva información, nosotros les vamos a estar informando cualquier cosa. Con respecto al nuevo taller, cómo va a funcionar, de qué tema va a ser, ¿ya? Así que vamos a seguir en contacto, pero por lo menos los talleres con Claudia, específicamente los que enviamos el día lunes, vamos a retomar en el 2021. Que estés muy bien, les mando muchos cariños.